Señor, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No habló de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura: el que coma pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. Hasta ahí la palabra. Y vamos a hacer una oración. Amén. Cortita, pequeñita, pero usted vino a escuchar palabra de Dios. Amén. Así que no necesita el consejo humano mío, ¿sí?, o de cualquier hombre. Usted necesita el consejo de Dios. Amén. Así que, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, en donde tu siervo, Señor, me ha dado la posibilidad de estar, Señor, en este lugar y compartir tu palabra, Señor. Que esta palabra que pusiste en mi corazón sea de bendición, Señor, y pueda cumplir el propósito, Señor. Que todos tengamos un corazón sediento de ti, hambriento de escuchar tu palabra, Señor, para que luego la podamos poner por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabe que en aquellos tiempos una costumbre había en esas tierras, ¿no?, donde el calzado común era una sandalia, ¿no?, y las calles no eran de asfalto ni de concreto, eran de tierra, ¿sí? Y había algo que tenía que ver con la hospitalidad, ¿no?, en cada casa. Y era que cuando llegaba alguien que venía viajando, a veces se recorrían largas distancias, ¿sí?, el que podía lo hacía en caballo, en camello, en burro, en lo que pudiera, y si no, caminando, ¿sí? Eran los medios de transporte de ese tiempo. Así que cuando caminaban y transitaban por las calles de tierra, lo más probable y seguramente
llegaban al lugar donde tenían que llegar con los pies sucios, llenos de tierra. Entonces, como una buena norma de hospitalidad, en cada casa se ofrecía este servicio. Siempre había este servicio y eso era considerado como una casa que los que habitaban esa casa eran buenos hospedadores. ¿Cómo se decía? Hospedadores. Sí, hospedadores. Para los viajeros que pasaban por ese lugar. ¿Sí? Y como algo común entre todo ser humano desde siempre, lavarse los pies no tiene ningún problema, ¿verdad? Cuando son los de uno. Pero cuando son los de otro, ya no es igual, ¿no? Era una desagradable tarea que no hacían los anfitriones, lo hacían los criados y el de categoría más baja o los esclavos. Porque en ese tiempo habían esclavos. Eran ellos los que tenían que hacer. Entraban en la casa, el anfitrión los hospedaba y lo primero que hacía era llamar a ese criado que hacía esta desagradable tarea, o al esclavo, con una palangana, un lebrillo, dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es muy educada, un lebrillo, un recipiente, y allí vertía agua, había en un jarro, había agua, vertía agua, y lo ponían a los pies de los viajeros, de los visitantes, y venía allí el esclavo y le lavaba los pies al visitante. ¿Sí? Ese era una norma, ¿no? Que se tenía en esos tiempos. Hoy ya no es tan así porque ya las calles no son de tierra y ya no se usa sandalias, se usan zapatillas, ¿no? Algunas Nike, Adidas o ese tipo de calzados, no, ya no se usa la sandalia, se usan, hoy en la actualidad podríamos hablar de una hojota, ¿no? Que cuando uno sale, seguramente en cuanto llega y empieza el trajín del día, si anda en hojotas, lo más probable es que al final del día se tenga que lavar los pies, ¿sí? Y ¿saben qué? Jesús dice la palabra de Dios que estaba a un día de ser crucificado. Él sabía que su hora había llegado. Que en 24 horas más Él ya no iba a estar ahí con ellos. Iba a estar crucificado. Y antes de irse, sabe que el Señor sabe y conoce todas las cosas. Él sabía lo que se le venía por delante y sabe que ante eso que se le venía, ante ese sufrimiento que él iba a padecer, ante esos golpes y azotes que él sabía que se los iban a dar, él quedó expuesto al castigo por el pecado, porque tomó el pecado de todos los hombres y se sujetó a que Dios derrame su ira sobre el pecado. Y como el pecado estaba sobre él, la ira de Dios vino sobre él. Pero ¿sabes qué? Él no estaba preocupado por lo que se le venía a él. Él no estaba preocupado por su problema, por la situación que se le venía, por lo que le iba a pasar. Él estaba más preocupado por los que amaba. Dice que los amó hasta el fin. Los amó hasta las últimas consecuencias. Es decir, era un amor incondicional que no medía límites. Dios ama sin esperar nada a cambio, simplemente porque en su corazón hay amor. Él ama. Y hay muchos hombres que no merecen el amor de Dios, diríamos nosotros como seres humanos, pero Él ama, en su corazón está eso. Y dice que los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Porque dentro de los 12 que Él sabía a quienes había elegido, lo dice, yo sé a quienes he elegido, y decidió amarlos a todos, aunque había uno dentro de ellos que no le iba a corresponder. Sabe que el amor es fácilmente fingido. Aunque nos parezca que no, es fácilmente fingir el amor. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con que frustrados, nos sentimos engañados, porque las personas que nos dijeron que nos amaban, que nos querían,
nos han traicionado, nos han mentido, nos han engañado, o porque delante nuestro son una cosa, delante tuyo son una cosa y parece que te aman, pero cuando les dan la espalda parece que ya no te aman y te critican y hablan de ti, ¿no? ¿Es fácil amar a una persona así? No. Si estás viendo o de pronto te enterás de todo lo que habló tal persona de ti, lo primero que se te viene es decir, bueno, no sé, depende de cada uno. Algunos son de enojarse muy fácil y otros no tanto. En algunos Dios ha trabajado y en otros todavía continúa trabajando, ¿no? Pero no nos dan ganas de bendecirlo, ¿verdad? Cuando alguien te saca el cuero, como se dice comúnmente, ¿no? Te desprestigia, ¿no? Qué difícil que es después ir y darle un abrazo y decirle cómo te amo, ¿no? Sin embargo, sabe que Dios ama y los amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? Lo interesante de eso es que eso es la parte de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos llegaron a un lugar donde Él pidió que se lo presten para celebrar la última cena con los suyos. Estaba por llegar la hora, estaba por ser crucificado y Él decidió pasar las últimas horas con los que había elegido. Porque en él no estaba la preocupación por la situación que se le venía, sino que estaba preocupado por dejar bien a sus discípulos, por fortalecerlos, que queden bien preparados, porque venía una prueba que tenían que soportar, y por el ministerio que ya estaba sobre ellos e iba a ser para toda la vida, aunque él ya no iba a estar más. Él necesitaba dejarlos firmes a los suyos, y eso le preocupaba más que los golpes que se le venían y los cachetazos y los escupitajos y las patadas y los azotes. Le importaba mucho más cómo iban a quedar aquellos que él había llamado, porque él se preocupa por los que ama. Él se preocupa por aquellos que le han dicho sí. ¿Cuántos le han dicho sí a Jesús? ¿Cuántos lo tienen en su corazón? ¿Cuántos lo aceptaron? Amén. Entonces Él está preocupado por usted. Amén. Usted puede decir, no tengo la alacena como quisiera, pero yo sé que papá se preocupa por mí y no me va a dejar pasar necesidad. A ver, ¿cuánto? ¿Usted lo puede decir? Amén. A ver, dígalo, mi Dios no me va a dejar pasar necesidad. Amén. Tal vez sea un momento, pero un momento de prueba, ¿no? Porque sabe que tenemos un amigo que anda, un amigo entre comillas, ¿no? Anda como león rugiente. Y esa persona, porque es una persona también, tiene acceso a Dios. Entonces él va y le cuenta a Dios, le dice así que este es tu hijo, ¿sí? Le dice, ¿y viste cómo es? ¿Viste lo que hizo? Porque se considera, la Biblia dice que es el acusador de los hermanos. Cuando usted se equivoca, sabe que usted no queda libre. Hay alguien que lo está mirando y le va a decir a papá, mira lo que hizo, mira. Aunque no le digamos a nadie lo que hemos hecho, el enemigo se encarga, Dios lo ve todo igualmente, pero ahí está el acusador de los hermanos para llevarle eso a Dios y decirle, mira tu hijo, mira cómo se porta, mira, ¿no? Pero gracias a Dios que Dios nos ama. Gloria a Dios. Y si nosotros tenemos la facultad de poder arrepentirnos, Dios obra. Amén. Porque Él es fiel y justo para perdonar toda ofensa si vamos a su presencia y se lo confesamos. Amén. Cuando el pastor Gustavo me dice para venir hoy, y yo le pregunté a él, le digo, ¿y tenés pensado o algo así, no recuerdo textualmente, qué te gustaría que la iglesia reciba? Porque uno por educación tiene que preguntar, ¿no? Porque
¿Quién está más interiorizado con la iglesia? El pastor de la iglesia, ¿no? Pero gracias a Dios porque Él me dice, no, lo que Dios te dé, ¿no? Y ahí también me dejan un conflicto, porque yo me tengo que poner a orar por ustedes. ¿Cómo le voy a traer palabra de Dios a ustedes si no oré a Dios y no le pregunté por ustedes? Y sabe que Dios me mostró esto. Me mostró una palangana o un lebrillo, un jarro y una toalla. ¿Sabe por qué? Porque en este lugar donde Jesús celebró la última cena con los suyos, ¿de dónde apareció el lebrillo, el jarro y la toalla? Estaban ahí. ¿Y sabe por qué? Porque en cada casa tenía que haber eso. ¿Y sabe por qué? Porque siempre había alguien que hacía ese servicio. En este lugar no había nadie. Pero estaba ahí porque dice que Jesús se levantó de la cena, se sacó su capa, se ató sobre la cintura la toalla. Es decir, eso estaba ahí. Porque alguien servía ahí. Era un lugar de servicio, ¿no? El tema es quién lo hacía. Y los discípulos sabían esto. Ellos sabían que donde llegaban, lo primero que hacían era ponerles una palangana con agua, entonces ellos del camino ponían sus pies ahí, los descansaban un poquito, luego venía un esclavo, les limpiaba un poquito los pies, se los secaba y se volvía a poner la sandalia. Ellos sabían eso, era costumbre de ellos, pero ellos no hicieron, omitieron esto, entraron a la casa y ¿sabe qué? Qué mal por los discípulos y tal vez por eso Jesús decidió darles un ejemplo. Porque los que debían servir eran ellos porque era costumbre de ellos y no lo estaban haciendo. ¿Sabe qué? Prefirieron sentarse a la mesa sucios antes de servir a Dios lavándose los pies los unos a otros. En esa semana anterior ya habían estado ellos discutiendo de quién sería el mayor en el reino. Unos 3 días antes estaban viendo quién era el mayor y Jesús ahí los había aconsejado. Le dice, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor de todos. Jesús le da vuelta a las categorías de prestigio y honorabilidad y lo pone al revés de lo que nosotros entendemos. Y dice, el más grande tiene que ser el más pequeño. Y así dice también, como si quieres ser primero tenés que ser el último. Y si querés ser el más grande tenés que ser el servidor de todos. Y eso sus discípulos Jesús ya los había aconsejado, pero ahora se estaban haciendo, ¿cómo se dice? Los otros. Vieron la palangana ahí, vieron el jarro, vieron la toalla, hicieron oso y se fueron derechito a la mesa. Pero ellos sabían lo que tenían que hacer. Y en vez de lavarse los pies los unos con los otros, tal vez Pedro le lavaba a Juan, se lavaba sus pies, le lavaba a Juan, Juan le lavaba a Jacob y así lo hacían unos con otros, o uno tenía que lavarle los pies a todos, pero ninguno quería. Yo le puse un título a esto y es, ¿qué prefieres? ¿Una silla o una toalla? ¿Prefieres sentarte a la mesa o prefieres una toalla? ¿Qué es lo que preferimos nosotros los hijos de Dios? ¿Un trono o una herramienta de servicio? A ver, ¿qué preferimos? ¿Qué prefiere usted? Ahora me va a decir la toalla. ¿No? Pero ¿sabe qué? Por naturaleza a nosotros nos gusta estar más cómodos más bien que arrodillados. ¿Sí? Para lavar los pies de otra persona o te agachás o mínimamente apoyás una rodilla en el piso. Entonces vas a estar cómodo para lavar los pies de otra persona. Y Jesús dijo al final en los últimos versículos, le dice, ejemplo os he dado para que ustedes también lo hagan. ¿Sí? Y dice, a ver si encuentro creo que es el 17 por ahí.
y sabéis estas cosas. Es decir, usted sabe que nosotros nos tenemos que lavar los pies los unos a los otros, ¿verdad? Dice el 17, y sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, pero ¿cuándo? Si las hiciereis. ¿Cuántos de nosotros está dispuesto a recibir a 12 personas en su casa y lavarle los pies? Vamos a hacer un ejercicio. No le va a lavar los pies, no se haga, no vamos a ir hasta eso, ¿no? Pero usted está dispuesto a sacarse su calzado, su media y mostrarle el pie a su hermano. ¿Sabe que lavarle los pies tiene que ver con que tiene las uñas largas y las tiene sucias? Y tiene callos. Y tiene olor. ¿No? ¿Pero usted está dispuesto a hacer eso? Ojo, porque Jesús dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien porque lo soy. Yo soy el Señor y soy el Maestro, y yo lo hice. Ejemplo les he dado para que ustedes también lo hagan. ¿Sí? A Jesús no le importó si Pedro tenía callitos, si Juan tenía olor en los pies, o si tenía juanetes, o si vio que a veces los dedos de los pies, algunos medios que se deforman, no le importó todo eso. Fue y le lavó los pies a cada uno de ellos. Porque así es el amor de Dios. El tema es que nosotros siempre cuando hablamos de esto, hablamos de que Dios nos dio un ejemplo de servicio y de humildad. Pero Jesús les enseña más que eso, porque esto es un poquito más profundo que eso. Le dices a Pedro, si no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Y eso es más profundo que una enseñanza acerca de servicio y de humildad. Le está diciendo, no vas a entrar al reino de los cielos. Le está diciendo, vas a quedar separado de mí por siempre, porque no vas a tener parte conmigo. Tiene que ver con la limpieza, con sacar lo sucio, con sacar la tierra. Y nosotros los tenemos que hacer los unos con los otros. Pero es difícil lo que hizo Jesús. Pero a falta de esclavo en ese lugar, a falta de un siervo que podía haber en ese lugar, Jesús toma la iniciativa y aparece, se saca su capa, se agarra la toalla, se la ata a la cintura, toma el jarro, le pone agua al lebrillo y comienza a lavarle los pies uno a uno. Y llegó hasta Pedro, ¿no? Y Pedro le dice, Señor, ¿qué haces? ¿Tú me quieres lavar los pies? Y le dice Jesús, lo que estoy haciendo tú ahora no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y le dice, no me lavarás los pies jamás. Si no lo hago, no tienes parte conmigo. Si no lo hago, no vas a estar conmigo. Si no me dejas que lave tus pies, yo no voy a permitir que estés conmigo. No vas a entrar al cielo. Vas a quedar afuera. Porque necesitas que yo haga eso. Y esto, ¿sabe qué? Pedro actúa como cualquiera de nosotros. Porque esas manos que le estaban lavando los pies eran las manos santas de un ser que había resucitado muertos. Esas manos habían bendecido niños, habían sanado enfermedades, habían expulsado demonios y habían resucitado muertos. De la tumba los había levantado, de la muerte los había rescatado con esas manos. Y ahora esas manos pretendían lavar los pies de los que él amaba. Y Pedro decía, no soy digno de que
que esas manos me limpien, me laven los pies, es tarea nuestra, es tarea del siervo. Yo tendría que estar lavándote los pies y tú me quieres lavar los pies a mí. No, Señor, no quiero, no puedo. Pedro lo respetaba y lo honraba a Jesús de esa manera, como diciendo, no es para ti esta tarea. Pero no es por merecimiento, es por amor y por gracia. Dios quiere obrar. Y lo tenemos que hacer los unos con los otros. Y eso tiene que ver con que nosotros nos tenemos que ayudar. Con que yo puedo ir a usted y decirle, hermano, flaqueé, caí. He orado a Dios, pero me siento indigno, pero ayúdame. Y ahí está usted como siervo de Dios, ayudándonos y ministrándome y para decirme, bueno, pero arrepentite y vamos a Dios y vamos a buscar de Dios, vamos a buscar la ayuda de Dios. ¿Para qué? Para que todo esto no tenga tantas consecuencias graves, porque el pecado, aunque sea por ignorancia, sigue siendo pecado, y el pecado tiene una sola consecuencia, la muerte. Y yo me puedo equivocar en el blanco por 5 centímetros o por 2 kilómetros. Pero si tiro el dardo y no doy en el blanco, fallé. Aunque esté alrededor de la línea del centro, 2 milímetros afuera, erraste. No es que es un pecado chiquito y Dios lo va a pasar por alto. Tiene que perdonar al que está al lado suyo. Si habló mal de usted, usted lo tiene que perdonar. Porque Cristo nos perdonó a nosotros. Amén. Y sabe que tiene que ver también con el saber quiénes somos nosotros. ¿Quién es usted? ¿Usted a quién se tiene que parecer? ¿A quién? A Cristo. Entonces usted tiene que preocuparse por lavarle los pies a su hermano. Ahora sí, desate su calzado y muéstrele su pie a su hermano. ¿Y de qué tiene vergüenza? Hágalo. A ver, muéstrele el pie. No se lo muestres a Darío. Ahí está. Acá está el mío. Bien. No lo puedo levantar más, hermano. ¿Sabe qué tiene que ver con eso? Con el decir... Los puedo ocultar o libremente puedo dejar que me laven los pies. No es por merecimiento, es por gracia. Es gracia de Dios. Amén. Hoy cantábamos a tus pies. Arde mi corazón a tus pies. Qué tremendo, porque en un momento Jesús estuvo a los pies del hombre. Porque Pedro me estaba lavando los pies a mí también. Y Pedro no lo entendía, le dice, pero lo entenderás después, claro, porque en 24 horas él iba a ser crucificado y ya no solo le iba a lavar los pies, sino que lo iba a limpiar de todo su pecado, porque su sangre iba a ser derramada en la cruz. Y ahí entonces Pedro iba a entender bien lo que Jesús estaba diciéndole. Ahora te lavo los pies, pero en 24 horas, mañana voy a ser crucificado y va a venir una limpieza espiritual sobre tu vida y ahí vas a entender lo que yo estoy haciendo, pero es necesario que yo lo haga y ahí te deja fuera vos, a mí, a todo. Nadie puede lavarse a sí mismo, nadie puede limpiarse a sí mismo, eso lo tiene que hacer Dios. Amén. Es el único que puede traer limpieza espiritual a nuestras vidas. Jesús sabía quién era. Y hace algo más impresionante todavía. Él dice,
en el texto dice que Dios le había entregado en su mano todas las cosas. Tenía el poder y la autoridad suficiente para hacer lo que él quisiera, porque todo se le había dado. ¿Y sabe qué? Usó su poder y su autoridad, ¿sabe para qué? Para servir. Porque yo no vine para ser servido, vine para servir. Y se inclinó para lavarle los pies a sus discípulos. Y ahí nace el modelo de cualquier ministerio, de cualquier siervo. Ahí nace el ministerio del pastorado, el ministerio del liderazgo. Nacen ahí en ese modelo cuando es capaz de arrodillarse y lavarle los pies aún a aquellas personas que lo traicionan, que no lo quieren, que hablan mal de él. Usted tiene que servir igual. Jesús lo hizo. Y lo más impresionante es que le lavó los pies a Judas. Judas tenía el corazón lleno por Satanás. Por ende, cuando le lava los pies a Judas, él se está arrodillando delante de su enemigo. Porque el que acepta al que viene y todo lo que trae detrás de él, dice su palabra. No le digáis a todo bienvenido, porque si le decís bienvenido, lo aceptás a él y a todo lo que trae con él. Y Satanás tenía su corazón lleno de Satanás, porque la Biblia dice que Satanás había llenado su corazón para que él lo entregase. Cuando Jesús se arrodilla a lavarle los pies a Judas, se arrodilla delante de sus enemigos. Es mucho más grande lo que hace Jesús, y esa humillación demuestra aún más su grandeza, porque ahí fue exaltado. Cuando Él cumple su ministerio, fue exaltado hasta lo sumo y por encima de todas las cosas, pero porque Él supo llegar bien abajo. Para saltar generalmente vas a tener que doblar un poquito las rodillas, si no, no podés saltar. Si no, tu salto va a ser muy cortito, muy pequeño y no sirve así. Pero para saltar seguramente vas a tener que acomodarte. ¿Veo cómo se paran las personas que corren? Veo que ponen, hay como unos tacos atrás y apoyan los pies y se ponen así como bien firme para tener una salida, un envión bien fuerte. Bueno, sí, también si usted quiere ser considerado por Dios y quiere llegar a lugares bien altos, va a tener que vivir humillado. Por eso siempre es mejor una toalla antes que una silla. Si usted viene a la iglesia es para tomar la toalla, no para estar sentado. ¿Amén? Viene para servir. No importa a quién esté adelante, no importa a quién usted rinda su servicio, usted viene a servir porque Dios llamó a los suyos para que sirvan, oró por ellos y los fortaleció por el ministerio que tenían ellos, porque ellos iban a ser los encargados de esparcir a través de 12 hombres. El Evangelio llegó a todas partes. Con 12 personas. Él sabía el ministerio que tenía cada uno de ellos, los llamó para servir. Por eso les dijo: ejemplo os he dado. Hay que servir. Y si en algún momento estás en un lugar de privilegio, donde tenés cierto poder y cierta autoridad, la tenés que usar para ser un siervo. Jesús no la utilizó para exaltarse a sí mismo. No la utilizó para que digan: ahí está el maestro, no. Es más, tomó la iniciativa para que ninguno de los suyos le lave los pies a él. Y con lo que le dijo anteriormente es para que ellos lo entiendan: ustedes quieren lo mejor. En un momento determinado vieron 2 hermanos que se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, en tu reino puede uno de nosotros sentarse a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y él les dice: no saben lo que están pidiendo. Pero en el corazón de ellos había intereses mundanos, intereses personales, intereses terrenales. Pensaban que como era en el mundo, era en el reino de los cielos, y no es así. En el reino de los cielos el más chiquito es el más grande. Gloria a Dios. Amén. Así que no importa cuál sea tu área de servicio, el servicio al que Dios te llame, sírvele. Amén.
Porque aunque sea pequeño o los demás ante los ojos de los demás consideren que eso es pequeño, bueno, pues los pequeños son los más grandes. Y los últimos son los primeros. Y los primeros son los que van a ir más atrás. Amén. Así que sirve a Dios. Tenemos que parecernos fuerte. Si es para mí, sobra. Pero si es para el Señor, tiene que ser más fuerte. Aleluya. Tienes que saber que tú eres un hijo de Dios y te estás pareciendo al Señor. Y aunque los enemigos parezcan o vengan y puedan decirse arrodillado delante de mí, no, mentira. Tú lo haces porque tu Señor, que es Jesús, pide que seamos de esa manera. Y esa humillación te va a exaltar por encima de todos tus enemigos. Y es difícil, pero tenés que servir a una de las personas que no te gustan. Y tenés que llevarle a Cristo aún al vecino que menos te quiere. ¿No? ¿Tenés algún vecino? Yo tengo un vecino que me tira la basura a mi lado. Y la deja ahí toda desparramada, ¿no? Y mi señora me dice cansada, ya la voy a llamar y le voy a decir que venga, que junte su basura. ¿No? Pero ahí tenemos que ser como Jesús. No me des, te voy a servir. Porque él está, si usted levanta la basura del que le está sirviendo al que está al lado, ¿no? Le está haciendo el trabajo que tenía que hacer él. Pero le está demostrando algo. Usted es diferente. Y cuando llegue el momento, usted va a estar muy por encima de él. Salvo que se arrepienta y acepte a Cristo en su corazón, entonces van a estar iguales. Pero usted va a poder decir gracias, Señor, porque de alguna manera yo puse mi granito de arena y está en la iglesia. Amén. Así que tenemos que servir. ¿Sabe que Jesús se preocupó por los suyos para que siguieran firmes, sirviendo en lo que Él les había enseñado? Nunca elija un trono, elija siempre la toalla. Amén. Dígale al hermano que está al lado suyo: hermano, vamos a atarnos la toalla a la cintura y vamos a empezar a servir. Amén. Átese la toalla a la cintura y comencemos a servirle a nuestro Dios. En el área que sea, no importa, usted sirva. Porque Jesús usó todo su poder y toda su autoridad para servir. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, hasta lo sumo. Un siervo se hizo esclavo, y este es el ejemplo. Aquí es donde se cumple que Él dice, que cumple lo que Él dice. Se humilló hasta lo más bajo, porque puso su rodilla aún delante de su peor enemigo. ¿Sí? Pero esa actitud hizo que papá lo exalte. Amén. Así que nosotros vamos a ser buenos servidores en la casa de Dios. Amén. Póngase de pie. ¿Usted sabe quién es?